Tiene el uso de la palabra la diputada Yesenia Nolasco Ramírez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos. Muy buenas tardes, diputadas y diputados, secretario Ildefonso Guajardo Villarreal. Señor secretario, manifiesto mi agradecimiento por su presencia en el presente evento y una vez hecho lo anterior, comienzo con mi intervención. Para tal efecto, me permito evocar el segundo año del anterior sexenio, como ahora es el caso del presidente Peña, cuando hace 6 años el entonces diputado federal priista José Aispuro Torres destacó: el crecimiento económico de apenas 2.4% para este año resulta totalmente insuficiente para las necesidades de este país, para la generación de empleos que demandan cada año más de 1 millón de mexicanos. Afirmación que sin duda era absolutamente válida en esa fecha, así como lo es actualmente, en el que se ha recortado nuevamente la previsión de crecimiento de la economía mexicana para el 2014 a 2.47%. Es más, afirmo tajantemente que dichas cifras son mediocres, si consideramos que durante el primer año del anterior sexenio el crecimiento económico fue de 3.15% y el correlativo al presente fue por el sublime porcentaje del 1.44%. Sin duda equivocarme, sus justificaciones radicarán en los mismos argumentos versados por la pasada administración federal, pero con la diferencia de que en ese entonces los niveles del precio del petróleo eran menor en casi un 20% y su crecimiento fue mayor. Con la intención de no remarcar únicamente lo negativo de este año, reconozco que ustedes tienen un cuidadoso control o amistad con los medios de comunicación, en los cuales es complicado encontrar críticas al mediocre desempeño de la presente administración, y en cambio encontramos titulares que hacen referencia a sueños guajiros, como son las afirmaciones de que para el 2015 la economía crecerá más del 4% y así sucesivamente a la alza. Es evidente que las críticas acerca de la economía nacional las resuelven con promesas de bienestar a corto plazo y el bolsillo de los mexicanos cada vez está más vacío. He de confesar que me intriga saber cuál será la excusa para justificar la ineficiencia de la administración pública cuando el futuro nos alcance, ya que este primer tercio del sexenio han obtenido todas las reformas que han querido, ya que expertos como la calificadora Modi han advertido de que será hasta el 2018 cuando empezaría la consolidación del crecimiento. Señor secretario, su partido fue muy crítico en el sexenio anterior, en el que señalaban que los resultados de la Secretaría de Economía no eran acordes con la realidad del país, pues más de la mitad de la fuerza laboral en México es pobre. Hoy no es distinto, sigue la población en pobreza e insertada en una subeconomía, y el segundo trimestre del presente año, el Servicio de la Administración Tributaria reportó que de los 53 millones de la población económicamente activa, 29.6 millones se encuentran insertados en la economía informal. El mismo jefe del SAT, Aristóteles Núñez, destacó que son más las personas en la informalidad que en la formalidad. 6 de cada 10 personas se ubican en el mercado informal. Como es señalado, mienten con cifras maquilladas y mediáticas. ¿Por qué no dicen que el índice que utilizan para determinar la medición de personas ocupadas, según lo define la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, está basado en la consideración de que una persona está dentro del rango de ocupación si trabajan por lo menos 1 hora o un día para producir bienes y o servicios de manera independiente o subordinada, con o sin remuneración? Señor secretario, podemos fingir bienestar social al exterior, pero la realidad no se construye con la opinión de la comunidad extranjera. Prefiero ver hechos que apunten a que se disminuye considerablemente los 53 millones de mexicanos que están sumergidos en la pobreza,
a observar noticias de reconocimientos en el extranjero otorgados a los encargados de dirigir la política económica en nuestro país, como es el otorgado a Peña Nieto por la Appeal of Conscience Foundation, así como Luis Videgaray Caso como ministro de Finanzas del año 2014. Si somos honestos, las reformas estructurales no se han materializado en beneficio alguno para los mexicanos y, como dicen los economistas, ceteris paribus, o como dicen en las calles, si Dios quiere y todo sale bien, a México le irá mejor. Por lo tanto, no entiendo qué hicieron para ser merecedores de esos galardones o por qué son diferentes a los notables logros del sexenio anterior. He de confesar que me da más recelo es por qué países y organizaciones extranjeras no premian dizque porque a unos nos va a ir bien. Si ellos en realidad representan intereses ajenos a los de los mexicanos, ¿será que gracias a estas reformas estructurales sus empresas ampliarán su mercado y sus ganancias? Y ahora sí, le hago mi pregunta. Ahora bien, desde el ámbito de su secretaría, ¿qué medidas se tomarán para que los supuestos beneficios que traerán las reformas estructurales impacten positivamente en la economía familiar de cada uno de los mexicanos y no solo en algunos sectores o lo que es peor, en los extranjeros? ¿Es cuánto? Gracias, estimada diputada. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos el secretario de Economía para dar respuesta. Gracias, señor presidente. Diputada Yesenia Nolasco, muchas gracias por su pregunta. Yo le diría que cuando analizamos el crecimiento de este país en una perspectiva de larguísimo plazo, no hemos podido superar el 2.4% en los últimos 30 años. Si lo analizamos del 2000 al 2012, muy apenas llegamos al 2%. Sin duda, la economía mexicana mostró una deficiencia estructural muy seria para poder acompañar con productividad y crecimiento las estrategias de estabilización financiera y de apertura. De hecho, las fallas estructurales son justamente las que ustedes abordaron en sus esfuerzos de materializar las reformas. En ellas ustedes cambian los paradigmas en sector energético, en sector financiero, en mercados laborales, y eso es lo que nos da una dimensión diferente. Lamentablemente, por compromisos de la diputada Esther Quintana, se está ahorita integrando a la comparecencia que inicia con el secretario de Gobernación, pero yo le diría con todo respeto a la diputada Quintana que cuando uno tiene interlocución con analistas, periodistas, gente crítica internacionalmente, una de las cosas que ustedes lograron como legislativo es increíble en el mundo. Hoy Japón está intentando aterrizar la tercera flecha del programa del primer ministro y está encontrando dificultades de procesamiento en su sistema político. Hoy países como Estados Unidos todavía no encuentran la solución a su precipicio fiscal por falta de interlocución y consensos. Ustedes le mandaron un mensaje al mundo. El mensaje al mundo es que la clase política mexicana tiene la capacidad de dialogar y debatir para llegar a acuerdos. Acuerdos que están transformando la base y el paradigma estructural de la economía mexicana. Las reformas tendrán diferente tiempo de maduración y diferente momento de impacto. Muchas de las que ustedes hicieron ya están impactando en forma directa a los mercados. Desde la ley de competencia, que está dando un nuevo paradigma en el funcionamiento de la integración de los grupos con poderes especiales de mercado, que están empezando a reconfigurarse y a reordenarse, hasta aquellas que tienen que ver con los costos de los servicios que ya impactaron, por ejemplo, en telecomunicaciones en largas distancias y las posibilidades de una verdadera competencia en sectores estratégicos. Eso tiene efectos en el mediano, corto y obviamente algunas de maduración de largo plazo. Pero yo le doy un ejemplo concreto de aquellas que seguramente estamos viendo efectos el próximo año, y es la posibilidad de empezar a disfrutar de un gas que este país no había disfrutado, de llevar gas para desarrollar manufacturas en estados de la República que no habían tenido acceso a gas para el desarrollo de sus actividades productivas. O sea, el conjunto de lo que ustedes hicieron tiene un gran reconocimiento internacional, porque nos da las bases que con una capacidad de implementación a fondo podemos lograrlo juntos. Y eso es lo que nos tenemos que sentir orgullosos como mexicanos por el gran trabajo que todas las fracciones parlamentarias hicieron en esta Cámara. En materia del desempleo, diputada, sin duda, cuando se aplica la metodología internacional para medirlo,
hay un tema fundamental que es una realidad y usted tiene razón. El desempleo es un bien de lujo para las familias pobres y por lo tanto cuando se mide la tasa abierta no se refleja en la estadística. Pero por ello el INEGI tiene una cifra de informalidad que nos da la verdadera medición de esta problemática. Y en ese contexto, el trabajo que se está haciendo en la Comisión Nacional de Productividad con participación de las universidades públicas y privadas más importantes, de las fuerzas laborales, los sindicatos representados por todas las conformaciones sindicales y del sector público, se están estableciendo estrategias específicas que tienen un reconocimiento claro. El 30% de los recursos de este país se emplean en sectores dinámicos de alto nivel de crecimiento integrados globalmente. El 70% está en el sector comercio y servicios ligados a baja productividad, sector comercio, restaurantería, pequeñas fondas, y la estrategia justamente en este comité es cómo a los sectores dinámicos mejoramos el valor agregado que, por cierto, del año 2013 al 2014 subimos en la integración de valor en las cadenas globales reconocido por el Instituto de Estadística Nacional. Y al mismo tiempo también estamos conscientes de que los sectores de baja productividad, la única manera que los vamos a transformar es invirtiendo en poderlos procesar en tecnología, en nuevas prácticas, en capacitación, y es exactamente el programa que estamos tratando de desarrollar. Hay un compromiso de bajar anualmente más de 1,000 millones de pesos anuales para introducir prácticas de tecnologías de la información, de procesos de capacitación en línea para una serie de micro, pequeños negocios en sectores de servicios y de comercio para lograr que esa informalidad y ese subempleo a veces asociado con la informalidad pueda transformarse de una manera significativa. Gracias, diputado. Gracias, señor secretario. Tiene ahora la palabra para formar comentarios hasta por 3 minutos la diputada Yesenia Nolasco. Gracias, señor secretario, gracias, presidente. Suena atractivo lo que usted acaba de comentar, sin embargo, creo que tengo que dar un ejemplo concreto de que estas reformas estructurales o esta reforma energética que se aprobó en este Congreso no van a venir a beneficiar a los mexicanos. Y para muestra basta un botón. Me voy a mi localidad, al Istmo de Tehuantepec, donde existen los parques eólicos más grandes del país, y darles unos pequeños datos. Para el año de 1994, mismo en el que surgió el proyecto eólico en el estado de Oaxaca, el Producto Interno Bruto del era de 1.94%. Para el 2004, 10 años después, el crecimiento anual promedio era del orden del 1.53%. 20 años después de haber iniciado este proceso de inversión de parques eólicos en Oaxaca, el crecimiento final marcado en el cuarto trimestre del 2013 fue del 0% según las cifras del Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Y por qué hago referencia a este ejemplo? Porque la inversión extranjera directa que se está dando en el Estado realmente pasó del 0% al 0.2%, aún 2 puntos porcentuales por debajo de la media nacional. Y los empleos formales son del orden del 11.2% y el 67.1% de la población no puede adquirir la canasta básica debido al bajo ingreso. Y si hago referencia a este ejemplo, es porque está muy claro que la reforma energética y las reformas estructurales que se aprobaron en este Congreso no van a venir a beneficiar a los mexicanos. ¿Y por qué se lo digo? Porque el corredor eólico del Istmo de Tehuantepec, el cual representa una inversión de 2.507 millones de dólares a través de la instalación y operación de 917 aerogeneradores, en 11.079 hectáreas, solo refleja el empleo formal de 300 personas. Esa es la gran y cruda realidad de lo que pasa en Oaxaca y de lo que pasa en nuestro país. Y también hacer referencia a esto es que estos parques eólicos, y como va a venir a suceder con el petróleo, están debajo del control, están por el control de los extranjeros. Además, gran parte de esta tecnología necesaria para la generación de energías en los parques, como son los aerogeneradores, son fabricados no en nuestro país,
sino en Dinamarca, en Estados Unidos, en España. Y esto implica una gran dependencia tecnológica y pérdida de control del Estado sobre la gestión de los recursos energéticos. Y yo creo que aprovecho este punto para retar al gobierno federal para que compruebe que los parques eólicos no son en su mayoría para extranjeros, que los empleos otorgados al personal mexicano no solo son de servicios, obreros, mal pagados, temporales, y lo reto a que lo desmientan. Y como bien lo dijeron los compañeros o un compañero, simplemente nos toman a los mexicanos, estas empresas, como nada más para picar pala, para hacer los trabajos de mano de obra barata. Y finalizo comentando que todavía no se aplican estas reformas estructurales y ya vemos que los beneficios de todas las inversiones son para todos menos para los y las mexicanos. Y como ejemplo, también está la carta de intención que firmó Pemex con los astilleros españoles, que se traduce en una inversión de entre 10 y 12 millones de euros y más de 4,000 puestos de trabajo. Sin embargo, los beneficios no serán locales. Pues yo quisiera, o imaginémonos, cuántos trabajos, ingresos y apoyos para MIPYME se hubieran generado si estas inversiones se hubieran realizado en astilleros mexicanos, como es el caso de Salina Cruz. Tendríamos en nuestro país 1,800 empleos directos y 7,200 indirectos. Este sector estratégico no es de los mexicanos, los empleos generados no son de los oaxaqueños, los grandes beneficios con las reformas estructurales no serán para el país. Esa es nuestra realidad. Es cuanto. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Ana Lilia Garza Cadena, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista. Gracias, diputado presidente. Señor secretario, aprovecho para saludarlo nuevamente. Mi pregunta va enfocada al impulso de los emprendedores. Pues si bien en algo estamos de acuerdo, creo que esto sí hay un consenso, es que es la mediana y la pequeña empresa la generadora de empleos y la que puede fortalecer nuestro mercado interno. Entonces, señor secretario, es aquí mi pregunta. En un buen ambiente de negocios, creemos es fundamental no solo para la economía, sino para un desarrollo correcto del país. Por ello, la regulación y los trámites no pueden ser un obstáculo al camino de un emprendedor. Esta administración, como usted bien lo mencionó, creó el Instituto Nacional del Emprendedor. Este instituto tiene como objetivo concentrar todos los esfuerzos a favor de los emprendedores mexicanos y de esta manera construir y dirigir una política íntegra de apoyo. Ya se ha hablado de lo que ya ha hecho el INADEM. En este último año, en donde usted nos reporta que la operación de este instituto ha mejorado mucho en materia de eficiencia de entrega de recursos. Y no tengo duda que esto sea un gran avance y que vayamos por el camino correcto. Entiendo que el financiamiento es crucial para el crecimiento, no solo de los emprendedores, sino también de las micro y de las pequeñas y medianas empresas. Es por ello que uno de los aspectos de la labor del INADEM es la atención que les da. No obstante, como ya le he comentado, son la regulación y los trámites la primera muralla con que en realidad nos estamos encontrando. Es la primera muralla que deben de cruzar los emprendedores y no siempre la han cruzado con éxito. Por ello, en la medida que se logre avanzar, señor secretario, en la facilitación y en la simplificación de estas regulaciones, también lograremos tener un sector emprendedor más fuerte y una economía más dinámica. Es por esto, señor secretario, que la pregunta en concreto es: ¿cuáles son las medidas regulatorias que está impulsando el INADEM para promover la creación de más micro y pequeñas y medianas empresas en nuestro país? Por su atención y por su respuesta, muchas gracias. Gracias, amiga diputada. Tiene el uso de la palabra ahora hasta por 5 minutos el secretario para darle respuesta.
Muchísimas gracias, diputada Ana Lilia Garza. Su pregunta, y si usted me lo permite, tiene un paraguas aún más amplio. Más amplio porque el entorno regulatorio en general es algo que atormenta la funcionabilidad de las pequeñas y medianas empresas de México. Cuando nos preparábamos para entrar a este gobierno, conjuntamente con el presidente del INADEM, Enrique Jacob, hicimos un estudio que nos financió un grupo del sector privado importante para ver el impacto de la carga regulatoria sobre las pequeñas y medianas. Lo que encontramos fue realmente tremendo, todo el mundo lo intuye, pero la carga regulatoria para la gran empresa, finalmente ellos tienen los contadores que se encargan de la tramitología, tienen los abogados, pero a la pequeña y mediana le cuesta como porcentaje de su inversión una cantidad importante en términos de esta carga. Los trámites, sin duda, es algo que agobia. En ese sentido, diputada, en el entorno, aquí está con nosotros Virgilio Andrade, quien dirige los esfuerzos del gobierno en materia regulatoria, COFEMER, y se ha logrado en estos 20 meses de gobierno una serie de acciones que nos han llevado a la eliminación de una parte importante de trámites, al adelgazamiento de un conjunto también importante de trámites, pero lo más trascendente es que hemos ido haciendo convenios con las autoridades locales y municipales para poder también estandarizar, porque a veces no importa qué tanto se avance a nivel federal, sino, por ejemplo, hay municipios que se tardan 260 días para un permiso de construcción. Eso mata el esfuerzo emprendedor a nivel nacional. Y en ese sentido, de la mano con COFEMER, hemos estado estableciendo convenios con las autoridades estatales, creo que llevamos 26 convenios, si no me equivoco, Virgilio, con las autoridades estatales, y estamos haciendo un programa de los sistemas rápidos de apertura de empresas con las autoridades municipales. Hemos estado replicando las unidades en este sentido y estamos avanzando de la mano con la OSD en un convenio que viene desde hace 4 años y que lo hemos venido ratificando para la mejora regulatoria. Esto implica no solo la responsabilidad que se tiene para observar que cualquier cosa que se procesa esté adelgazada en términos de impacto, que el beneficio sea mejor que el costo que impone a la sociedad y sobre todo también lo que implica la revisión del stock o del inventario existente de trámites que a veces perduran en el tiempo sin ninguna disposición para irlos viendo si son relevantes en este momento. Ese esfuerzo lo hacemos de la mano y en estos primeros meses, 20 meses de gobierno, de un costo regulatorio casi cercano al 5%, se ha logrado reducir un % del PIB en materia de impacto de costo regulatorio. Falta mucho por hacer, lo estamos haciendo de la mano con todas las instancias. Específicamente en el caso del INADEM, es uno de los temas que atrajo la atención inmediata de cómo poder migrar a esquemas menos discrecionales, más transparentes para el procesamiento de las convocatorias. Nos tomó, sin duda, ir afinando el nuevo programa, en donde se logró, como les comentaba, COSEC nos movió 50 lugares hacia arriba en mejoría de los procesos de transparencia y operación del instituto. No obsta decir, y lo comparto, que la demanda que existe a veces es 7-1 de los recursos disponibles y muchos de la gente que tiene expectativas de lograr un apoyo obviamente está en un proceso donde se premia los mejores proyectos y eso en un mecanismo de evaluación que trata y busca la mayor transparencia. Lo que sí hicimos es tratar de restablecer un equilibrio regional para que pymes del sur-sureste no tengan que competir siempre con pymes del centro-noreste que están en mejores condiciones a veces por la base con la que cuentan. Y estamos estableciendo en el INADEM fondos regionales para que la competencia entre las pymes sea dentro de su región, que sea comparable. Chiapas, Oaxaca compitiendo en ese contexto. Y si usted me lo permite, para hacer un comentario la diputada Nolasco nos hablaba de un decrecimiento en el crecimiento de Oaxaca. Efectivamente, sí, así es, diputada, y lamentablemente es que el turismo ha sido altamente impactado en su estado y ha reducido de una manera importante su participación en el PIB. Sin duda, la energía eólica no es una energía altamente generadora de empleo, pero lo que sí puedo compartir con usted es que Salina Cruz, dentro de este proyecto de expansión de la operación de energía, tendrá una transformación radical en el dimensionamiento del puerto. Y la visión integral, Coatzacoalcos, Salina Cruz, es un encargo que nos ha hecho el presidente a un grupo intersecretarial para diseñar este futuro. Las condiciones de inversión pasan por una serie de elementos que sin duda comparto con usted, han lamentablemente evidenciado un rezago regional en la competencia
por atraer inversión. Pero también le puedo decir que los mejores esfuerzos están puestos para colaborar con los estados y poder cambiar algunos de estos factores, porque sí hay un elemento de impacto que pudiera ser benéfico. El caso de lo que ustedes hicieron con minería en materia de la contribución a las localidades es fundamental. El que ahora 70% de los ingresos que se paguen por derechos mineros y regalías vayan a los estados y municipios transforman, en el caso de una minería sustentable, la posibilidad de visión y es el caso de Oaxaca, donde existe la posibilidad de que esos recursos lleguen a las comunidades, a los municipios y a los estados. Gracias, perdón por excederme en esta ocasión. No. Muy bien, señor secretario. Ahora tiene la palabra para formar sus comentarios hasta por 3 minutos a la diputada Ana Lilia Garza. Bueno, pues no me resta más que darle las gracias por su respuesta, señor secretario. Entiendo que los esfuerzos que se están haciendo en esta materia son retadores, por ponerlo de alguna forma. Por el día de hoy, bueno, ya contamos con este instituto. Lo que se esperaría es también que este convenio y estos esfuerzos se extiendan a todas las entidades del país, que surjan más proyectos que puedan mejorar estas prácticas regulatorias, que puedan agilizarlas. Tenemos datos duros y estos datos duros nos van ayudando a ir viendo, a ir teniendo una real percepción de esta mejora. Pero también tenemos la percepción de la población y es sumamente importante que ésta sea de un ambiente amigable de negocios, donde hacer negocios, que al final del día la pequeña, mediana empresa es el motor de este país, donde hacer un negocio no tenga la percepción de que es una gran muralla y es un gran logro difícil de llegar a él. Pero bueno, estamos confiados en esto y bueno, tenemos datos que así nos lo irán demostrando. Muchas gracias, señor secretario. Gracias, diputada. Toca ahora el uso de la palabra al diputado Víctor Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, por 5 minutos. Gracias, señor presidente. Señor secretario, quiero comentarle que a principios de la administración tuve reuniones con funcionarios en los que les expresaba que aquí en la Cámara de Diputados estaban presentes lo que ahora son los grupos de autodefensa y todavía no estaban organizados como tal. Lo que venían a pedir era proyectos productivos, pedían 70 millones de pesos para sus proyectos en la zona de Guerrero. No fue aceptada su propuesta, yo inclusive comenté que no era suficiente 70 millones, sino 200 millones. La respuesta fue que no era necesario porque el gobierno ya tenía todo controlado. Controlado como Michoacán, controlado como lo que está pasando en Tierra Caliente. Obviamente no hubo ese control. Lo mismo puede ocurrir en la zona de Guerrero, Oaxaca, y se puede replicar el tema de Michoacán. Cuando tenemos las pláticas con el subsecretario de Gobernación, en donde hablamos del tema de la prevención del delito, obviamente ya están analizados los polígonos en donde se van a trabajar, pero el recurso que está asignado para el trabajo productivo de esos polígonos no basta solamente con enseñar a pintar y hacer que los chavos hagan deporte. Se requiere darles fuentes de empleo y para eso se requiere una mayor inversión en el tema productivo y de creación de pymes en esta zona. Por otro lado, nos encontramos con un problema en las convocatorias, en donde los jóvenes que tienen la necesidad de crear su propio autoempleo están entre los 16 y 18 años de edad y ellos no están considerados en las reglas de operación del INADEM. Solamente Zagarpa tiene una parte en donde integra jóvenes de 16 años. Yo creo que sería recomendable el buscar un nuevo esquema en donde a estos jóvenes que estén interesados en su autoempleo se les pueda dar esas facilidades. Por otra parte, es preguntarle por qué en todos los países, incluido México, hacemos la preparación de los competidores olímpicos desde los 6 años. ¿Por qué a los cantantes los preparamos desde los 6 años? ¿Por qué a los futbolistas los entrenamos en clubes de fútbol desde los 6 años? ¿Y por qué a los emprendedores los tenemos que entrenar entre los 20 y 40 años de edad?
Ese es un tema que va muy relacionado con la propuesta que le hacía desde la semana pasada, que tuvimos una reunión con usted, en donde no ha hecho caso la Secretaría de Educación Pública, ni tampoco el INADEM. Hice una propuesta en la Cámara de Diputados, en tribuna, en relación a cambiar los planes de estudio desde las normales de maestros, en donde desde la primaria tenemos que integrar la materia de emprendedores, y especialmente en las normales de maestros, para que cambie la actitud de la que habló el presidente de la República. Si no lo hacemos a edades tempranas, no vamos a avanzar. En los estudios que hemos realizado, entrevistamos a más de 200 empresarios, emprendedores de diferentes niveles culturales y económicos, emprendedores que tienen tercer año de primaria y que son dueños de líneas camioneras, que son dueños que han empezado de cero y que no fueron a la universidad y que tienen cadenas de taquerías y restaurantes, y que ellos formaron su actitud. Y una respuesta muy interesante es que ellos decidieron su proyecto de vida entre los 12 y 16 años de edad. ¿Y por qué nosotros los queremos formar ahora que tienen 18 o 20 años? La administración pasada, cuando tuvimos la comparecencia también del secretario de Economía, reconoció que era un fracaso el programa que hicieron desde la época de los changarros hasta las pequeñas empresas, de darle los recursos, ya que 8 o 9 quiebran antes de los 2 años. Y el problema no es de información, sino es de formación, que no se les ha dado la formación desde pequeños a estas personas para que puedan ser emprendedores. La pregunta es, ¿qué está haciendo la Secretaría para este tipo de programas para atender desde temprana edad a los emprendedores? Y yo le invitaría a que viera la experiencia de Puebla. En Puebla se está trabajando con 32,000 jóvenes en etapas de entre los 12 y 16 años, y este año terminaron con la producción de 1,500 empresas hechas por los jóvenes de secundaria del tercer año de secundaria. ¿Por qué no hacer un trabajo masivo en el país que permita cambiar la visión de todos estos jóvenes en todo el sistema educativo nacional? Sería esa la propuesta y pregunta, señor secretario, y gracias por su atención. Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos el secretario para darle respuesta. Muchísimas gracias, señor presidente. Diputado Víctor Manuel Jorín, aprovecho esta oportunidad para hacer alguna reflexión sobre su primera intervención, en donde sin duda usted trae muy bien enfocados 2 temas: el tema de capacitación y desarrollo de recursos humanos para la demanda que este país va a tener, y el tema de formación de emprendedores. En el primero, yo he compartido con usted que este país ha tenido una ventaja comparativa reconocida internacionalmente en el talento y la creatividad de la fuerza de trabajo mexicana. Esto lo reconocen desde los CEOs como el dueño de Bombardier, que en la última conferencia empresarial en Guadalajara dijo que había llegado a este país atraído inicialmente por bajos costos, pero se dio cuenta después que este país tiene un gran talento y una gran creatividad en su fuerza de trabajo y en sus ingenieros y técnicos, que los usa ahora para dar soluciones a línea de producción, que lo utiliza como modelo a nivel internacional en otras plantas del mundo. Sin embargo, la realidad es que a pesar de que producimos como país más de 100,000 ingenieros al año, esto empieza a ser ya insuficiente por la gran atractividad que hemos tenido de inversiones en sectores de manufactura de alta complejidad. Hay inversiones, por ejemplo, en el estado de Guanajuato, donde General Motors acaba de incrementar de 1,800 ingenieros su planta de diseño, donde están diseñando justamente los nuevos modelos de turbinas que se pueden utilizar para generación de energía o para aviones. La aumentaron de 1,800 a 2,400. Los centros de investigación y desarrollo de la industria automotriz están proliferando en el país. Y usted tiene toda la razón. El alineamiento de primero, información transparente sobre salarios y futuro de profesiones para que los jóvenes tomen las decisiones adecuadas es fundamental, tanto en los nuevos sectores de energía que se van a empezar a desarrollar con intensidad, como en los sectores de crecimiento dinámico en el país. Y eso se está haciendo ya en coordinación con la Secretaría de Educación. Tanto el programa dual de educación intermedia para preparación de técnicos, estamos trabajando con las industrias mismas para beneficiarnos de las capacidades que las industrias tienen en diferentes sectores para que se sumen a este esfuerzo, tanto con los CONALEPs. Hay un programa que ya se inauguró en México y es
la experiencia en planta, donde en el último año de entrenamiento en los CONALEPs los muchachos están yendo al piso de producción y donde se les está becando por parte del gobierno mexicano, y al terminar ellos deciden qué oferta de trabajo aceptan, pero con un año de entrenamiento en planta. En ese sentido está usted en lo cierto, tenemos que trabajar muy de la mano para seguir fortaleciendo el desarrollo de capital humano en industrias estratégicas. En el tema que usted más enarbola, que es el emprendedor, estamos totalmente de acuerdo con usted. De hecho, estamos por tener con una empresa de prestigio internacional, Gallup, justamente una encuesta enfocada sobre todo al universo de jóvenes que terminan preparatoria, en el universo más vulnerable, que es los jóvenes que fueron apoyados por el programa Prospera, anteriormente el programa Prospera, oportunidades. En ese sentido, lo que estamos haciendo es justamente estas metodologías que usted hace referencia, para poder concentrarnos en la población que tiene mayor viabilidad de talento y de desarrollo, y poderles llevar todos los instrumentos con los que contamos, tanto de INAES como de INADEM, para tomarlos a partir de que el programa los deja y llevarlos a opciones productivas, que es el nuevo diseño que tiene el programa a partir de este lanzamiento que hizo el presidente de la República. Y en ese sentido, también tuvimos una instrucción presidencial desde el año pasado, que se está implementando con la Subsecretaría de Educación responsable de Educación Básica, para llevar a los programas de formación educativa desde muy temprano los temas de emprendedurismo. Coincidimos al 100 con usted, los emprendedores no se hacen a los 40 años, se hacen desde su formación y se detectan desde edades muy tempranas. Y en ese sentido lo invitamos a que, con mucho gusto, dado el trabajo que usted ha puesto en este tema, que trabajemos de la mano y que le informemos a detalle de lo que estamos haciendo para podernos beneficiar de sus comentarios en este sentido. Usted hizo una referencia en su primera intervención al programa Sur-Sureste, el cual ya he hecho yo algunos comentarios en este sentido. Sin duda tenemos que implementar la política pública específica regional necesaria. Entre las diferentes cosas que estamos armando, con todo este enfoque ahora que dará el clúster energético, también estamos viendo con el INADEM programas específicos en los estados de esta región para poder invertir en metodologías de cadenas productivas, tanto en agroindustria como en el sector turismo, como en los sectores básicos de manufacturas, donde ya traemos 2 proyectos por estado en áreas estratégicas como un modelo piloto para ir financiando estudios específicos con una consultoría de capacidades probadas en materia de desarrollo de cadenas concretas. Esto es sin duda el trabajo día a día que estamos haciendo con los diferentes instrumentos, pero esto no es en sustitución de lo que será en su momento el planteamiento integral de un proyecto Sur-Sureste. Gracias. Gracias, señor secretario. Ahora, para formular sus comentarios, hasta por 3 minutos, le damos la palabra al diputado Víctor Jorrín. Gracias, señor secretario. En relación al tema de emprendedores, ya hay experiencias en donde se puede trabajar con niños desde jardín de niños, desde los 4 años de edad, en temas de innovación, creatividad, en fin, y obviamente el seguimiento hasta la universidad. Sin embargo, yo creo que sigue todavía muy lento el trabajo, nos va a ganar el tiempo, y esa es la preocupación, porque ya estamos en la tercera parte del gobierno, y tal vez el gobierno que siga, si pudiese dar continuidad a los temas que ustedes están proponiendo, podríamos tener una garantía. Sin embargo, si no se hacen los cambios ahorita, no vamos a tener la garantía de que esto pueda dar resultado. Y obviamente la inversión es a largo plazo. Si no queremos que se formen los emprendedores como ha sido en las administraciones pasadas, en donde se piensa que solamente en 3 años ya vamos a tener emprendedores, es de formación. Y por otro lado, me gustaría tener más información con respecto a los proyectos que tiene destinados para los estados del sur-sureste, para que pudiésemos tomar cartas en el asunto y darle el apoyo necesario para que en el sur-sureste se puedan desarrollar no solamente estos, sino realmente detonar el desarrollo en todos estos estados. Muchas gracias, señor secretario. Gracias, señor diputado. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.